Ayer Jungkook literalmente nos dejó pensando a todos después de ese live. Y quiero empezar aclarando algo súper importante porque mucha gente empezó a exagerar. No, Jungkook no estaba triste, no estaba llorando, no estaba deprimido ni nada por el estilo. Él estaba tranquilo, relajado, riéndose, cantando, compartiendo con un amigo y con su hermano mayor, pasando el rato como cualquier adulto normal un día cualquiera. Sí, él mismo dijo que había tomado un poco. ¿Y saben qué? Eso no tiene absolutamente nada de malo. Él es un adulto. Puede tomar si quiere, puede reírse si quiere, puede hacer un live si quiere. Y se notaba que no estaba borracho como algunos quisieron decir. Un borracho ni siquiera puede articular bien las palabras. Y Jungkook estaba hablando claro, cantando, bromeando. Se veía bien, se veía presente, se veía consciente. Pero aquí viene lo interesante. Hubo momentos en el live donde, aunque él seguía tranquilo, dijo cosas profundas, cosas que no eran simples bromas, palabras con peso. Y eso es lo que hizo que muchos nos quedáramos pensando. En un momento dijo, no puedo hablar bien ahora mismo. ¿Cuántas personas en este mundo pueden ser honestas? Y su amigo respondió, ninguno. Y Jungkook dijo, ninguno, ¿cierto? Yo también lo pienso así. Honestamente, si no fuera por la empresa, lo habría dicho todo. Pero si eso pasa, la empresa quedará en ruinas. No es culpa de la empresa, chicos. Son neutrales. No odian a la empresa. La empresa es realmente buena. A ver, detengámonos aquí porque esto no es cualquier cosa. Primero, él mismo reconoce que hay algo que quiere decir, algo que quiere expresar completamente, algo que siente que no puede contar. Y no lo dijo en tono dramático, lo dijo como una reflexión honesta, como alguien que está pensando en voz alta. Cuando él pregunta cuántas personas pueden ser realmente honestas en el mundo, eso ya es profundo, porque está hablando de honestidad real, de decir todo, sin filtros, sin miedo a consecuencias. Y luego dice que si no fuera por la empresa lo habría dicho todo. Eso significa que hay cosas que calla. Y aquí es donde muchos empiezan a preguntarse, ¿qué es eso tan fuerte que, según él, podría hacer que la empresa quede en ruinas? Estamos hablando de HYBE, una de las empresas más grandes del entretenimiento en Corea del Sur. No es cualquier compañía pequeña que depende de una sola persona. Entonces, cuando Jungkook dice algo así, claramente no está hablando de algo pequeño o trivial. Pero también hay que entender algo. Él inmediatamente defendió a la empresa. Dijo que no era culpa de ellos, que son neutrales, que no los odiemos. Eso es importante, porque eso muestra que no está resentido, no está atacando, no está culpando, simplemente está reconociendo que existen límites. Y eso es algo que a veces olvidamos. Aunque los idols parezcan libres, aunque hagan lives, aunque se muestren naturales, siguen estando dentro de una industria. Hay contratos. Hay cláusulas, hay cosas legales, hay imagen pública, hay acuerdos comerciales, hay muchas capas detrás. Jungkook es una figura global, su nombre pesa. Cada palabra que dice tiene impacto. No es lo mismo que cualquier persona hablando. Si él revela algo delicado, sea personal, profesional o relacionado con la industria, eso podría generar titulares, controversia, problemas legales, daños financieros, malentendidos masivos. Pero también se siente que hay algo más emocional en lo que dijo, porque no parecía estar hablando solo de reglas contractuales. Parecía hablar desde un lugar un poco frustrado. No triste, no devastado, pero sí con esa sensación de hay cosas que quisiera decir y no puedo. Y eso es fuerte. Porque muchas veces decimos, Jungkook es libre, él hace lo que quiere. Y sí, dentro de muchas cosas es libre. Puede hacer música, puede hacer lives, puede mostrarse relajado, pero libertad total probablemente no existe cuando eres una superestrella mundial. A veces creemos que porque sonríe, porque se ve feliz, porque hace bromas, significa que no tiene cargas, pero todos las tenemos, y él no es la excepción. Ahora, algo muy importante, no debemos empezar teorías extremas. No sabemos a qué se refería. Podría ser algo simple, podría ser algo relacionado con la industria en general, podría ser algo personal que simplemente no está listo para compartir, podría ser algo que con el tiempo sí diga, o quizá nunca lo diga.
Y eso también está bien, porque aunque como fans queramos saberlo todo, él sigue teniendo derecho a guardarse cosas, a procesar a su ritmo, a decidir cuándo y cómo hablar. Lo que sí me quedó claro es que Jungkook es consciente del peso que tiene su voz. Él sabe que si habla, no solo se afecta a sí mismo, puede afectar a su grupo, a su equipo, a la empresa, a muchas personas que trabajan detrás. Y eso muestra madurez. No fue un live dramático, no fue un live de tristeza. Fue un live donde, entre risas y canciones, dejó caer pequeñas reflexiones reales. Reflexiones que te hacen pensar que detrás del ídol hay un hombre de 20 y tantos años que piensa, analiza, siente frustraciones como cualquier adulto. Y también me parece importante decir algo. El hecho de que haya tomado un poco y se haya sentido lo suficientemente cómodo para hablar un poco más profundo, no significa que estuviera fuera de control. A veces cuando uno baja un poco las defensas, salen pensamientos más sinceros. Y eso fue lo que vimos. Sinceridad. No fue un voy a revelar un secreto. Fue más bien un hay cosas que quisiera poder decir algún día. Y tal vez ese día llegue. Tal vez cuando su contrato termine. Tal vez cuando ya no haya cláusulas que lo limiten. Tal vez cuando sienta que el momento es correcto. O tal vez nunca, porque algunas cosas simplemente pertenecen a su vida privada. Lo más importante aquí es desear que esté bien, que esté emocionalmente tranquilo, que tenga personas con quienes sí pueda ser 100% honesto en su vida personal. Que no cargue todo solo, porque al final, más allá del artista, estamos hablando de una persona. Y sí, nos dejó con preguntas. Sí, nos dejó pensando. Sí, nos dio curiosidad. Pero también nos mostró algo real. Incluso alguien tan grande como Jungkook todavía vive dentro de un sistema donde no todo puede decirse. Y quizá eso fue lo más honesto de todo el live. Ahora, mucha gente también empezó a decir que tal vez Jungkook se refería a que la empresa no lo deja tener novia o que no le permiten revelar una relación con una mujer. Y sinceramente, yo creo que esa teoría no tiene tanta consistencia como algunos piensan. A ver, seamos realistas. Si algún miembro de BTS anunciara que está en una relación heterosexual, obviamente sería un impacto enorme. Habría titulares por todos lados, habría fans sorprendidos, habría controversia, sí. ¿Pero sería algo que llevaría a la empresa a la ruina? Honestamente, no. En la industria del K-pop ya hemos visto casos de idols que revelan que están saliendo con alguien. Al principio hay revuelo, fans molestos, debates en redes, pero con el tiempo se normaliza. Pasa el impacto inicial y luego la carrera sigue. No es algo que destruya compañías gigantes. Y estamos hablando de hype, que no depende de una sola noticia para sostenerse. Entonces, si Jungkook estuviera ocultando una relación con una mujer, sí sería noticia, sí sería escándalo momentáneo, pero no parece algo tan devastador como para decir la empresa quedaría en ruinas. Eso suena a algo con un peso mucho mayor. Y aquí es donde algunas personas se van a otro extremo. Un extremo que es más delicado y más controversial. La posibilidad de que se refiriera a algo relacionado con su orientación o a los rumores constantes sobre él y Jimin. Sabemos que Jungkook y Jimin tienen una conexión muy fuerte. Eso es innegable. Se nota la química, la cercanía, la complicidad. No se comportan como simples conocidos. Tienen una dinámica muy íntima, muy especial. Y por eso los rumores y teorías de que podrían tener algo más que amistad han existido desde hace años. Ahora, permitámonos fantasear un poco, solo como ejercicio mental. Supongamos que hubiera una relación que no puede hacerse pública. Si eso fuera cierto, ahí sí estaríamos hablando de algo con un peso distinto. No porque amar a alguien del mismo sexo sea malo, no lo es, pero no podemos ignorar el contexto cultural. Corea del Sur sigue siendo un país bastante conservador en muchos aspectos sociales. La aceptación hacia la comunidad LGBTQ+ no es tan amplia ni tan normalizada como en otros países. Hay avances, sí, pero también hay resistencia, prejuicio, presión social. Entonces, si una figura del nivel global de Jungkook hiciera pública una relación homosexual, el impacto sería gigantesco. No solo mediático, sino social. Habría apoyo internacional, claro,
Pero también podría haber reacciones negativas dentro del país, boicots, presión de patrocinadores, cancelaciones de contratos, tensiones políticas incluso. Y eso sí podría afectar a la empresa, al grupo, a proyectos comerciales. No necesariamente llevarlos a la quiebra literal, pero sí causar un terremoto enorme dentro de la industria. Por eso, cuando Jungkook dijo que si hablaba con total honestidad, la empresa quedaría en ruinas, algunas personas conectaron eso con algo así de fuerte. Algo que no sea simplemente tengo novia, sino algo que choque con estructuras más profundas de la sociedad coreana. Pero aquí también es importante mantener los pies en la tierra. No tenemos pruebas de nada. No sabemos si existe una relación romántica entre ellos. No sabemos a qué se refería realmente. Podría ser algo completamente diferente. Podría ser algo relacionado con contratos, con la industria, con experiencias internas, que no necesariamente tienen que ver con orientación o relaciones. El problema es que cuando una figura tan grande deja una frase abierta, la imaginación colectiva se dispara. Y es normal, porque cuando alguien dice, quiero decirlo todo pero no puedo, la mente empieza a buscar qué podría ser tan fuerte. Lo que sí tiene sentido es que Jungkook sabe perfectamente el peso de su posición. Él no es un idol cualquiera, es una figura global. Cada cosa que diga puede influir en millones de personas. Y si se trata de algo que rompa esquemas culturales en su país, el impacto sería inmenso. Pero también debemos tener cuidado de no convertir su vida personal en una teoría constante. A veces el fandom, sin querer, cruza líneas. Queremos respuestas, queremos claridad, queremos confirmar teorías. Pero él sigue siendo un ser humano con derecho a privacidad. Si algún día decide revelar algo importante, lo hará cuando se sienta listo, cuando sea seguro, cuando las condiciones sean distintas. Y si nunca lo hace, también es válido, porque hay cosas que, aunque queramos saberlas, no nos pertenecen. Lo único claro es que esas palabras no fueron vacías, no fueron casuales, tenían peso, y mostraron que, aunque él se vea feliz, aunque ría, aunque haga bromas, también vive dentro de límites. Puede que estemos equivocados, puede que no tenga nada que ver con relaciones, puede que sea algo totalmente distinto que ni siquiera imaginamos. Y hasta que él mismo lo diga, todo será especulación.